referente a mi caminar en la iglesia y sobre todo el crecimiento de ella. Y por gracia de Dios le puse hasta la cima, palpando la gloria. Amén. Un año que sin duda fue largo, con momentos de gloria, crecimiento, abundancia, diversión, alegría, gozo, amistad y sobre todo juventud. También con caídas, desilusiones, con angustias y preocupaciones, decepciones y heridas. Pero lo más importante es que al final Jesús venció. Aún recuerdo aquel 13 de enero del 2012, perfectamente. Con la bendición de que mi mamá entró a trabajar a Costco, conoció a un varón llamado Manuel Fierro. Algún día y no por casualidad se toparon, llegando a la conclusión de que ambos eran cristianos. Manuel le habló sobre una gran persona, sabia y esforzada, que impulsada por Dios logró levantar a muchos jóvenes. Hablo de Juanito, aquel que se convertiría en mi líder, futuro pastor y amado mejor amigo. Después de 2 semanas de haberse conocido y de que mi mamá le pidiera que mi hermano y yo conociéramos a Juanito, se pudo dar la ocasión. Todo fue alrededor de las 5 de la tarde cuando llegó Juan en su bocho blanco, desfajado y con sus chinos alborotados, altote y panzoncito. Al subirnos al bocho, él manejó, mi hermano se fue atrás y yo adelante. Juan nos comenzó a abrir un entorno más amplio de lo que es Dios y especialmente un poco de su testimonio, del cómo fue en su juventud. Poco antes de llegar a su casa pasamos a la tienda, donde vi comprarse su primera coca de 400 mililitros. A los jóvenes les compró una Pepsi y un refresco de manzana. Al llegar a su casa conocimos a más jóvenes. A los primeros que vi fueron a Álvaro, Iván y Brian, su hermano. Recuerdo que Brian nos dijo que se llamaba Frederick, pero no tenía cara de uno, así que le dije que me dijera su verdadero nombre, y me lo dijo. Luego de ellos conocí a Alan y a Abdiel, que llegaron poco después, a los cuales nos los encontramos en el camino mientras íbamos. Luego conocí a Mara, con la que rápidamente congenié y comenzamos a platicar. Comenzó el tiempo de alabanza y Juan nos comentó que era la primera vez que cantaría en vivo, así que fue la razón de la cual se escuchó su voz muy fea. La primera vez que lloré y me postré ante Dios fue en ese culto de jóvenes, donde se habló de Dios como primer lugar, citando la historia en la que Job es probado. Después de la prédica, Juan ministró a un joven, mientras mi hermano y yo platicábamos con Brian y un joven más en la parte de afuera de la casa. Él ya concluyó en que al finalizar los chavos estaban poniendo de acuerdo para ir a nadar el siguiente sábado a la casa de Juan en Xochitepec, pero tristemente ya teníamos compromiso. Así que nos fuimos y mientras íbamos en la carretera, recuerdo aún que Alan rebasó a Juan, pero para no quedarse con la espinita, Juan rebasó a Alan y a otro carro muy extremadamente, quedando entre el coche que rebasaba y uno que venía de frente. Cuando libró a los coches, se reincorporó a su carril y se sintió como si manejara como yo. Después pasamos a su oficina porque tenía que recoger unos papeles. Luego de eso, ahora sí, directo a entregarnos con nuestra mamá. Durante el camino platicamos muchas cosas, haciendo el tiempo muy agradable y hecho como para no querer llegar, pero tuvimos que hacerlo. El gran día de cuando conocí a mi actual amado mejor amigo y mi reconocido pastor había terminado. Desde ahí, una gran historia en mi vida comenzó a escribirse. En el grupo de jóvenes estuve alrededor de un mes, de enero a febrero, ya que no tardaría mucho en iniciarse la obra de iglesia. Recuerdo que el primer culto fue en casa de Juan. Los últimos 3 siguientes para mí fueron en casa de Mara, lugar donde el pastor Alejandro nos animó a continuar la obra y seguir creciendo. Cuando la iglesia se inició, se perdieron muchos jóvenes. Recuerdo que el primer culto familiar que se hacía los viernes a las 6 de la tarde se realizó de manera horizontal en donde está la actual tarima. Solo esa parte era la que tenía piso. Lo demás era pasto. No había sillas suficientes, no teníamos instrumentos y solo se contaba con un teatro en casa y un micrófono. El avance de la iglesia comenzó y cambios llegaron a ella, como el colocar sillas donde antes era tierra. Todos los jóvenes estábamos muy entusiasmados. Solo había una cuestión que muchos nos hacíamos, la cual era esta: ¿qué día será el grupo de jóvenes? Por causa de esta pregunta, algunos jóvenes decidieron dejar la iglesia, sin pensar en todo lo bueno que viene y que vendrá para ella. Las bocinas y las sillas tenían que pedirse prestadas, no había cosas propias. Cada fin de semana se viajaba al Distrito Federal para devolver la bocina para culto, pero cuando este terminaba se traía de nuevo para el siguiente viernes. Las sillas se pedían en una iglesia cercana cada viernes en la tarde, poco antes del culto. Tan solo 20 sillas eran las que se pedían.
pero por gloria de Dios ahora tenemos 70 sillas propias. La iglesia fue creciendo hasta que se vio en la necesidad de poner piso donde antes era pasto, ya que dentro de una semana habría evento de jóvenes. Todo estaba muy apresurado. Los varones, con ayuda de todos los jóvenes, nos reunimos a hacer mezcla y cargar carretillas para poner concreto, donde ahora, por la misericordia de Dios, el templo del Rey se puede regocijar y gozar, donde se puede postrar y humillar para alabar y adorar a nuestro Padre, por el que de gracia estamos aquí. Poco a poco caminamos, salimos, nos divertimos, pero lo mejor de todo es que siempre Dios estaba en todo, tanto en una salida de billar, como ir a Tepoztlán o ir a nadar. Siempre la amistad de la iglesia se basó en Jesús. Un buen amigo te habla de Cristo, pero un verdadero amigo te lleva a Él. No se tenía grupo de alabanza aún, solo se contaba con el don del baterista, al que Dios decidió derramar su unción. Algún tiempo después, Dios permitió a nuestro pastor hacer muchos enlaces con distintos pastores que fueron de gran bendición, abriendo puertas para ir a compartir, o simplemente que hayan extendido su atención y oración a la iglesia. Conociendo iglesias, se dio la oportunidad de conocer alguna con la que se caminó y la cual Dios usó a un siervo para poder levantar la alabanza de familia en Cristo. Siervo ungido de Dios, en el que implantó dones y talentos que habría de sembrar y compartir en más personas y ayudar a levantar esa poderosa alabanza para gloria del Rey, cielo sobre tierra. Así que, como dice en su palabra en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia llegó a un punto muy bonito de la gloria de Dios, nuevos niveles acompañados de nuevos demonios, pero también con mayor unción del Espíritu Santo para poder vencerlos. Pero con nuevos niveles, nuevos demonios, pero sin duda con el mismo Dios fuerte y poderoso que jamás ha perdido una batalla. El Señor trajo crecimiento y ha enviado a la gente que necesita de Él, a la esposa que ha llamado. Ha bendecido con instrumentos y audio. Está preparando y levantando esos levitas apartados para Dios, con los que derramará su gloria para impactar naciones, preparando el reino e iluminar las tinieblas, derrocar al Dios de este siglo y esperar la venida del Señor Jesucristo con poder y autoridad, con fe, esperanza y santidad. Se sigue caminando y se sigue creciendo, esperando que el Dios Altísimo, que nos ha respaldado desde hace ya un año, alabando y sirviendo a su nombre, que ha demostrado que los jóvenes entendidos pueden impactar y ser luz allá afuera, porque los jóvenes de hoy somos los futuros líderes del mañana, siendo famosos en el cielo y temidos en el infierno, para llegar hasta la cima, palpando la gloria. Gloria a Dios por